Jóvenes y estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos a la clase de Historia del Perú. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El día de hoy vamos a hablar el siguiente tema, que vendría a ser el oncenio de Leguía. Para hablar del oncenio de Leguía, lo primero que tenemos que hacer es cómo se va a consolidar el régimen de Leguía. Ya, esa es la primera pregunta que nosotros debemos responder. Entonces, diremos o va a abarcar entre 1919 y 1930, el Perú va a estar pues gobernado por Augusto Bernardino Leguía, quien pues va a instaurar un régimen autoritario en el país, ¿no? Leguía a este movimiento pues va a llamar, o a este régimen va a llamarlo pues como Patria Nueva, ¿no? Que buscaba pues identificar su gobierno como una etapa distinta a las anteriores. Su principal objetivo, pues, de guía era alcanzar el progreso del país a través de la modernización material, el desarrollo de una economía capitalista y la promoción de valores culturales de origen anglosajón. La formación de un régimen autoritario. Entonces vamos a ver como primer punto. Luego de su primer gobierno, Leguía pues vivió en el exilio, ¿no? Primero va a vivir en Inglaterra y luego en Estados Unidos, países donde pues, va a afianzar sus vínculos con el mundo financiero internacional sin descuidar sus contactos con los opositores del civilismo, ¿no? A esto también se le va a sumar que en febrero de 1919 Leguía regresó al Perú y va pues a lanzar su candidatura para las elecciones generales. En la campaña electoral se mostró un político moderno, identificado con la clase media y con una gran preocupación social. Además, pues va a entablar buenas relaciones con los estudiantes, a quienes va a ofrecer cambios de estructura del Estado y prometió también la recuperación de Tacna y Arica. Obviamente la estrategia que va a utilizar le va a asegurar pues a Leguía la victoria electoral, aunque era difícil que lograra pues una mayoría parlamentaria, ¿no? Así que alegando un complot civilista y con el apoyo de la Guardia de Lima, va a darse un golpe de Estado el 4 de julio de 1919 y de esa forma pues va a derrocar a José Pardo y Barrera. Luego convoca a una Asamblea Nacional para que redactara una nueva constitución que fue aprobada en 1920. De esa manera, Leguía logró legitimar un gobierno cuyo origen no era democrático. Las reformas constitucionales que se realizaron. La primera de ellas es que la Constitución de 1920 aseguraba la vigencia de las libertades de reunión, comercio y de prensa, ¿no? Paradójicamente, el gobierno de Leguía nunca respetó los derechos de los ciudadanos. Además, la Constitución también establecía la creación de congresos regionales, la mejora de las condiciones laborales de mujeres y niños y la educación primaria gratuita. Otro aspecto que podemos mencionar es que asimismo que el mandato presidencial fuera de 5 años sin reelección inmediata. No obstante, Leguía logró que en 1923 el Congreso modificara la Constitución y aprobara la reelección inmediata, ¿no? Lo que le permitió mantenerse en el poder. Después, ya en 1927, arguyendo que su obra estaba inconclusa y que debía permanecer en el gobierno, Leguía volvió a modificar la Constitución para ser reelegido, ¿no? Para su tercer periodo. Así, con un Congreso sumiso y atropellado a las leyes y los derechos de los ciudadanos, Leguía se mantuvo en el poder por 11 años. Ahora, las políticas del leguismo, vamos a ver la continuación, ¿no? Primero, pues él tenía la visión de llamar la modernización del Estado. Tenía esa concepción de que el Estado debería ser moderno, ¿no? ¿A través de qué? A través de un incremento y la expansión nacional de la burocracia y de la recaudación estricta de tributos. Luego también se da la creación
del Banco de la Reserva, ¿no? En 1922 para centralizar la emisión de los billetes con el respaldo de las reservas de oro y de divisas. Luego también se da pues la inserción del Perú en el sistema económico internacional. Esto se da justamente a través de emprestitos y la apertura de a las inversiones extranjeras, ¿no? La gran cantidad de préstamos generó pues un aumento de la deuda externa que pasó de 10 a 100 millones de dólares en todo el periodo del mandato de Leguía, ¿no? La mayoría de los préstamos provenían de Estados Unidos, por lo que este país pues va a asumir una mayor injerencia en la economía nacional. Los resultados económicos del oncenio, ¿cuáles fueron? ¿No? Como ya venía mencionando, mostrando anteriormente, vemos pues que va a haber una evolución en la deuda pública de nuestro país. En este caso, si lo medimos en miles de libras peruanas, vamos a abarcar desde 1919 a 1929. Entonces, vamos viendo que en 1929 la deuda era pues mínima, ¿no? A nivel externa. Y aquí tenemos en los gráficos externa, interna y ya sumado ambas partes, ¿no? La externa pues en 1919 era mínima, ¿no? Pero en 1929 esto ya sube, aumenta, es sumamente extraordinario la magnitud en la cual se le puede atribuir, ¿no? Va subiendo en escalera y entre los dos últimos años, en 1927 al 29, hay pues una gran deuda externa. A diferencia de la deuda interna, pues esta va a ser relativamente mediana, ¿no? No va a haber un promedio tanto muy generado. Entonces, teniendo como resultado, pues vamos a tener una gran deuda sumado tanto la interna como la externa, vamos a tener finalizando, la deuda económica nuestro país pues va a sobrepasar. ¿Cuál fue el estímulo de las actividades económicas? Para Leguía era muy importante la industria y la construcción a través de una fuerte inversión pública, ¿no? Ya sea pues en obras de irrigación, de infraestructura, etcétera, ¿no? Sin embargo, la agricultura y la minería siguieron siendo la base de la economía. Por ejemplo, mencionar en la infraestructura, podemos mencionar, por ejemplo, la construcción después de la Plaza de 2 de Mayo. También se da la construcción del parque universitario. También vamos a tener pues el pasaje del Correo de Lima. También vamos a tener lo que es el Parque de la Reserva. Vamos a tener también la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Luego también se va a dar la Sociedad de Fundadores de la Independencia y la reconstrucción del Palacio de Gobierno. Entonces, estas pues van a ser una de las obras que se va a dar durante el gobierno de Leguía, ¿no? En el proceso de su gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar respecto a las construcciones o las inversiones que se hicieron. Ahora, la aplicación de una legislación social, ¿cuál fue? Primero es que el régimen leguista va a poder favorecer el desarrollo de las clases medias a través de las primeras leyes de protección a los empleados públicos, ¿no? O sea, va a crear pues una ley para la clase media que va a estar favorecida especialmente a los empleados públicos. Segundo, va pues a adoptar una retórica indigenista donde va a reconocer la existencia legal de las comunidades indígenas y también pues va a crear el patronato de la raza indígena, ¿no? Entonces vamos a ver pues que en el gobierno de Leguía le van dando estos hechos como el reconocimiento ya legal, ¿no? No obstante, también se aprobó dos leyes que perjudicaron a los indígenas y ocasionaron grandes protestas, ¿no? Tenemos hablando la ley de la vagancia y la ley de la conscripción vial, ¿no? Esas dos leyes, pues, atentaban contra las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, eso va a provocar, pues,
manifestaciones por parte de los indígenas, ¿no? También se va a dar lo que vendría a ser la definición de fronteras, ¿no? Desde su primer gobierno, en su primer gobierno, Leguía pues va a buscar fijar las fronteras de la República con la firma del Tratado Polo Sánchez Bustamante, la cual se va a definir el límite con Bolivia. Durante el oncenio se van a firmar el Tratado de Salomón Lozano y el Tratado de Lima, que sellaron las fronteras con Colombia y Chile, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el mapa o analizamos en el mapa, el Perú pues era todo esta, la parte que está sombreada, ¿no? La parte amarilla. La parte amarilla es la parte que nosotros hemos perdido con el paso de los años. Hemos cedido estos territorios. A continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a explicar un poco más a detalle qué lugares hemos perdido y a quiénes se los hemos cedido. La definición de las fronteras vamos a encontrar de la siguiente forma, ¿no? Primero encontramos que a Bolivia vamos a cederle con el Tratado de Polo Sánchez Bustamante, vamos a cederle la cesión de los territorios amazónicos. Aquí tenemos, vamos a cederle pues esta parte va a abarcar de 91.726 kilómetros cuadrados de territorio a Bolivia. Le cedimos, le regalamos prácticamente, ¿no? Luego tenemos a Brasil. A Brasil, con el Tratado Velar de Río y Branco, pues le vamos a ceder también territorios amazónicos que van a abarcar pues entre 103.340 kilómetros cuadrados en Acre y 267.703 kilómetros cuadrados, ¿no? Un aproximado total entonces de 451.443 kilómetros cuadrados que van a ser cedidos a Brasil. Otro también que vamos a ceder es a Colombia, con el Tratado de Salomón Lozano, ¿no? Ahí vamos a tener la pérdida entre el área de Putumayo y Caquetá y del trapecio amazónico, ¿no? Que pues va a abarcar pues un territorio de 127.272 kilómetros cuadrados. Entonces vamos viendo cómo vamos perdiendo nuestro territorio, ¿no? Luego también, por último, también vamos a ver en Chile que se da pues el Tratado de Lima, donde se va a dar la reincorporación de Tacna y la pérdida definitiva de Arica, ¿no? Como les mencioné, eh, antes pues tenía pues en su gobierno había prometido que iba a recuperar Tacna y Arica, pero solamente reincorporamos Tacna y perdemos definitivamente lo que vendría a ser Arica. Entonces, esta va a ser pues la confirmación. Obviamente más adelante también se va a dar lo que es la cesión a Ecuador, y lo vamos a ver en otro gobierno. Pero el Perú va a ceder, pues, va a ir cediendo a todos los países. Es como va a ir regalando sus territorios. Va a ir regalando sus territorios a casi todos los países vecinos. Entonces, nos va a quedar, pues, el Perú actual de esta forma, ¿no? Vemos que hemos sido, pues, mutilados territorialmente por todos los países, ¿no? Todos los países nos han quitado un pedazo de nuestro territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver. Entonces, chicos, bueno, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Entonces, es sumamente importante conocer este hecho trascendental que marcó, pues, un antes y un después en nuestra cultura peruana, ¿no? Conocer qué hechos tan importantes podríamos resaltar en el gobierno de Leguía, ¿no? En el famoso oncenio de Leguía. Entonces, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Yo, sin más que decir, me despido hasta la siguiente clase. Bye, bye.